Génesis capítulo 46, vamos a ver mirando versículos 8 a 27 esta mañana. Génesis 46, 8 a 27. La mayoría de nosotros tenemos una comprensión muy buena o básica de la historia de Moisés. Alguien diga, ¿qué es lo que ustedes saben de Moisés? No importa lo que sea. ¿Qué es lo que hizo Moisés? ¿Quién era él? ¿Qué hizo? ¿Cómo Dios lo usó? Alguien diga. ¿Dio los 10 mandamientos? Ok, sí. ¿Qué otra cosa hizo Moisés? Moisés guió a los Egipto que estaban, guió a los israelitas que estaban en esclavitud. Guió a los hebreos, a los judíos y los israelitas que estaban en esclavitud en Egipto, sí. Él era el rescatador que Dios usó para sacarlos de Egipto. Esa es la historia que muchos de nosotros conocemos, ¿verdad? También nos dio los 10 mandamientos en la montaña de Sinaí. Sabemos cómo llevó a sus compañeros hebreos contra Faraón y las historias también de la separación del Mar Rojo. Eso lo saben, ¿verdad? Junto con los 40 años que vagaron en el desierto, ¿verdad? Antes de finalmente cruzar de regreso a la tierra prometida Canaán. Entonces sabemos eso de los hebreos, los israelitas, de Moisés. Cómo Dios usó a un hombre para sacarlos de Egipto. Pero, una pregunta. ¿Por qué estaban los hebreos en Egipto en primer lugar? ¿Por qué estaban los hebreos en Egipto por primer lugar? No necesitan que responder. ¿Y por qué necesitaban un libertador del faraón? ¿Por qué necesitaban un libertador del faraón? Hoy veremos el comienzo de cómo sucedió el pueblo de Dios en Egipto y cómo salió Moisés como el rescatador de Egipto. No vamos a mirar eso hoy, pero vamos a mirar cómo todo fue llevado a ese momento. Hoy veremos el comienzo de cómo sucedió todo esto, la continuación de la historia de José. Seguimos con José, de Jacob, su papá, de sus hermanos y de toda su familia. Y también vamos a regresar a donde todo comenzó. El huerto, el jardín. Miraremos cómo todo esto, lo que vamos a leer hoy, encaja con la gran narrativa de Dios que primero miramos desde el principio. ¿Y qué era lo que sucedió en el principio? Adán y Eva, la creación. Entonces la historia de Dios para salvarnos del mundo caído y del infierno continúa hoy. He titulado el mensaje esto. Eso no es el mensaje, es de la semana pasada. El mensaje es esto. El cuadro grande, la esperanza de la simiente prometida y la fidelidad de Dios continúa. Vamos a mirar el cuadro grande, la esperanza de la simiente prometida y la fidelidad de Dios continúa. Justo al principio en Génesis 1 a 2 aprendimos de un Dios que hizo el mundo, los cielos y todo lo que hay en él, incluidos el primer hombre y la primera mujer. El mundo era bueno y Adán y Eva disfrutaron de la bondad de este mundo y de la comunidad con este buen Dios. Sin embargo, en Génesis 3 aprendimos de la caída. ¿Se acuerdan de la caída? Donde el primer hombre y la primera mujer desobedecieron y rechazaron a Dios, eligiendo en cambio confiar en sí mismos. El pecado entró en el mundo y lo maldijo. Pero Dios, ¿se acuerdan de Génesis 3:15? Quiero que se acuerden de estas palabras en Génesis 3:15. ¿Se acuerdan cuando Dios va y busca
anda caminando en el huerto, en el jardín, y ¿a quién va y a quién busca primero en el jardín? El hombre, Adán. ¿Y qué es lo que hace Adán? Se esconde. Y Dios le dice, ¿por qué estás escondido? Porque estoy desnudo, Señor, Dios. ¿Cómo sabes que estás desnudo? Porque estaban desnudos antes y no tenían vergüenza. Pero el momento que desobedecieron y pecaron, se le abrió los ojos. Y luego Dios le dice a Adán, ¿has comido de la fruta que te dije que no comieras? ¿Has comido del árbol que te dije que no comieras? La mujer que tú me diste me hizo comer. Ahí comenzó los primeros problemas matrimoniales. La mujer que tú me diste, Señor, le eché la culpa ¿a quién? Al Señor, a Dios. La mujer que tú me diste. Entonces Dios va a la mujer y le dice, ¿qué hiciste? La serpiente me hizo comer. Entonces ahora la mujer le está echando la culpa a otra cosa, al serpiente y al Satanás. Entonces Dios eventualmente maldice al hombre y la mujer, pero primero comienza con la serpiente. ¿Se acuerdan? Y en Génesis 3:15 pronuncia la maldición sobre la serpiente. Pero escondido una maldición sobre el serpiente, hay una semilla de esperanza. Enterrado en la maldición que Dios pronuncia contra el Satanás, el diablo, la serpiente. Y si miran aquí Génesis 3:15, aquí nunca dice que es Satanás, aquí nunca dice que es el diablo. Pero después en otro pasaje en la Biblia dice que el diablo estaba presente en el huerto. Entonces así es como concluimos que esto era el diablo. Y aquí en Génesis 3:15 dice esto. Y fíjense y escuchen dónde se encuentra la semillita de esperanza. Aquí Satanás está recibiendo el castigo de Dios. Y lo que dice aquí Dios, le está apuntando a la serpiente, pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. Su simiente te aplastará la cabeza, pero tú lo herirás el talón. Escuchen allí la semilla de esperanza. ¿Dónde se encuentra la semilla de esperanza? Su simiente, la simiente de la mujer, te aplastará la cabeza. ¿Escuchan? Allí Dios, cuando le está dando la maldición al diablo, le está diciendo, la batalla, tú ganaste esta batalla en este momento. Tú ganaste la lucha en este momento, Satanás. Tú daste herir a la mujer, la simiente de la mujer. Tú, en este momento temporal, ganaste. Pondré enemistad entre tú y la mujer, y entre tu simiente y la de ella. ¿Quién es? Su simiente te aplastará la cabeza. Ahí está enterrada la semilla de esperanza. ¿Quién es esta simiente que aplastará la cabeza a la serpiente? ¿Quién se refiere aquí en Génesis desde los principios de la Biblia? ¿A quién o a qué se refiere aquí cuando Dios le pronuncia la maldición a Satanás y enterrada en este versículo? ¿A quién se refiere Dios? La simiente te aplastará tu cabeza. ¿A quién se refiere Dios? Aquí en este versículo no tiene nombre todavía, pero ¿quién es esta esperanza? Jesucristo. Desde los principios de la Biblia, desde Génesis, encontramos que Jesús está mencionado. No por nombre, pero por presencia, por las palabras de Dios el Padre. Un día vendrá la simiente de la mujer, y la esperanza para el hombre es que esa simiente te aplastará la cabeza, te destruirá, y tú le herirás el talón. Entonces tú, Satanás, vas a ganar unas batallas aquí y allá, pero un día él te aplastará la cabeza. ¿Quién ha matado una víbora antes? Una vez, ninguna.
Mi papá vivía en el rancho en México y ellos lo que hacían, comían la víbora. Y una de las maneras, ¿cómo es una de las maneras de matar una víbora? ¿Cortarle qué? La cabeza. Entonces, la semilla de la mujer, ¿y quién es la semilla? Jesucristo. Un día va a matar, le va a decapitar la cabeza de la serpiente, del poder. Y eso fue hecho cuando Jesús vino y murió y fue sepultado y resucitó de la muerte. Ahí es donde la esperanza fue cumplida, donde Dios el Padre nos dio esa esperanza por medio de su Hijo Jesucristo, para, como dice en Juan 3, dice, por todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Aquí en Génesis 3:15 se mira esa esperanza, ¿verdad? A partir de este momento, el resto de Génesis ha sido una revelación del plan de Dios para deshacer esta maldición. Dios escogió el abuelo de Jacob, Abraham, y le prometió que tendría muchos descendientes y el mundo sería bendecido a través de ellos. Génesis 46, lo que vamos a ver hoy, es significativo porque nos ayuda a ver cómo esta promesa se está cumpliendo de forma lenta pero segura. Entonces, hasta este punto hemos mirado la historia de Abraham, de su hijo Isaac, de Jacob, y luego como los hijos de Jacob eran 12, uno de esos 12 era José, y sus hermanos tenían envidia de él y lo vendieron a la esclavitud. Y por 20 años él vivió del principio como esclavo, pero ascendió como gobernador de todo Egipto, porque él pudo a interpretar los sueños del faraón, del rey, y el rey lo subió a gobernador, sabiendo que un día iba a venir abundancia de comida, pero también iba a venir una hambruna. Y el rey, el faraón, lo subió a gobernador y le dio la posición para que estuviera encargado de esos primeros 7 años de abundancia y los 7 años de hambre después. Y eventualmente José mira que sus hermanos vienen de Canaán, porque también había un hambre ahí. Eventualmente él se da de conocer a sus hermanos y no los castiga. De hecho, los perdona y se revela a él y le dice que traigan a su padre y traigan toda la familia, los tíos, los cuñados, los abuelos, que traiga toda la raza de Canaán. ¿Están conmigo? Toda la raza de Canaán, porque están viviendo afuera de Egipto. Y José les dice, si no se vienen para acá, se van a morir. Aquí yo tengo todo, el faraón, el rey me ha dado el derecho de que ustedes vengan y vivan aquí. Y les voy a dar un lugar. Allí ustedes van a ser pastores y nunca necesitarán de nada. Así les dice José. Eventualmente, ellos vienen. Entonces su padre, Jacob, cuando ya tenía 20 algo años pensando que su hijo había muerto, la verdad también es dada a él y le dicen que su hijo José está vivo. Y luego de regreso, ya vienen en camino a Egipto. Y es aquí donde vamos a ver cómo esta historia encaja en la gran narrativa de Dios. Porque si leen esta historia, ¿qué pasa si yo comienzo a leer? Si nomás abro un libro. ¿O a quién le gusta ver las películas? ¿Quién le gusta ir al cine? Las películas. Ya sea al Netflix. A mí y a mi señor nos gusta ir al cine. Nos gusta el popcorn, nos gusta las palomitas, una soda. Pero lo que no me gusta es llegar ya 10, 15 minutos, 30 minutos después de que comienza la película. ¿Por qué? Porque uno no va a entender lo que ha sucedido al principio y vamos a llegar en un momento donde está sucediendo cosas. No entiendo. Pero si hubiera estado acá del principio, hubiera entendido. Entonces, si entramos a una historia en medio de la historia, vamos a entender tanto o no tanto. No tanto. Como cualquier libro, ¿verdad? Como cualquier historia. Entonces, si entras en la historia de hoy, no vas a entender nada.
Nada. Por eso es importante saber el contexto y la narrativa. ¿Qué es la narrativa? Lo que está sucediendo alrededor, lo que ha sucedido antes y lo que va a suceder después. Sabemos que Cristo un día viene de la simiente de la mujer, viene nacido de una virgen, viene nacido como hombre y viene como judío. Pero hasta este momento no hay raza judía. Se está desarrollando la raza judía. Entonces Jacob, también llamado Israel, es el padre de los israelitas. Y él trae a toda su familia. Entonces, y este pasaje nombra bastantes nombres. Entonces, si le entran a este pasaje y abren la Biblia 46, 1 a 8 a 20, no van a entender nada porque son puros nombres, son puros abuelos, son puros tíos, son puras mujeres, son puros nombres, son la genealogía de toda la familia de Jacob. No van a entender nada, pero si se sacan por un momento y entienden que es parte de la gran narrativa de todo lo que está sucediendo, van a entender. Entonces vamos a mirar ahora versículo 8. Dice, estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto. Es decir, Jacob y sus hijos. ¿Se acuerdan la pregunta que les hice de principio? ¿Por qué estaban los hebreos, los israelitas en Egipto? Porque fueron a Egipto para salvación, para recibir de José, uno de los hijos, comida para vivir con él, porque el faraón, el rey, les había dado, ese faraón, ese rey, era amable y tenía bastante respeto para José, el hebreo, el israelita, que le dijo, trae tu familia para acá, tráete de la tierra de allá, del Canaán, tráetelos hasta acá. Ahora fíjense que como un momento estaban en Canaán, ahora vienen a Egipto, y luego vamos a ver después de siglos, ese pueblo comienza a aumentarse, pero todo comienza aquí. Jacob y su familia van a Egipto, pero no son muchos. Estos son los nombres de los israelitas que fueron a Egipto, es decir, Jacob y sus hijos. El primero, Rubén, el primogénito, versículo 8, el primogénito de Jacob. Los hijos de Rubén fueron Hanoc, Falú, Hezrón y Carmí. El primogénito, Rubén. Y luego los hijos de Simeón. Aquí, si están mirando la pantalla, cada nombre que tengo en rojo son uno de los hijos de Jacob, Rubén. Los hijos de Simeón, estos son los hijos de Simeón, uno de los hijos de Jacob. Jemuel, Janín, Ohad, Joaquín. ¿Quién conoce un Joaquín? Yo conozco unos Joaquines por aquí. Sofar y Saúl, hijo de una cananea. Ahora siguen los hijos de Leví, otro hijo de Jacob. Gersón, Coat y Merari. Entonces tenemos hasta este momento a Rubén, Simeón, a Leví. Y se acuerdan que Jacob tenía 2 esposas y 2 concubinas. Ahorita nos vamos a dar cuenta. El otro es los hijos de Judá. Los hijos de Judá. Onán, Selah, Fares y Sera. Y Onán habían muerto en Canaán. Si se acuerdan la historia de Judá, cuando se le había muerto su esposa y luego tuvo un hijo llamado y él se casó con una mujer llamada Tamar. Se murió. Entonces el deber ahora de casarse con Tamar le cayó a Onán, pero Onán le quitó la vida a Dios a él. Entonces ahora quedaba Sela, el deber de casarse con Tamar, pero Judá no le quiso dar su último hijo, y entonces Judá tuvo relación con su nuera. ¿Y se acuerdan de esa historia? Entonces los hijos de Judá, estos son. Y los hijos de Faraés, Hezrón y Hamul. Vamos a pausar ahí. Los hijos de Judá son de especial interés. ¿Por qué? Alguien diga, ¿por qué son de especial interés los hijos de Judá? Recuerden el nombre Judá. ¿Quién viene de la tribu de Judá? Aunque hubo pecado ahí, aunque hubo caos, aunque hubo ahí cosas perversas que sucedieron con Judá y su nuera,
¿quién vino de la tribu de Judá? Vamos a darnos cuenta después. Los hijos de Judá son de especial interés porque este es el linaje mesiánico. Cristo vino de la tribu de Judá. La línea de descendencia hasta el momento es la siguiente: Abraham, Isaac, Jacob, Judá, luego Fares. Y si van a Lucas 3:33 a 34, miran que Judá está mencionado en la línea de Jesucristo. Entonces ahí pausamos nada más para que miren cómo Dios está desarrollando estos tribus, estos hijos, estos nombres, estos hombres que son pecadores. Todo eso para decir que Dios usa a los quebrados. Dios usa a los que están antes en la oscuridad y los que han salido. Dios usa y redime y usa a las personas que mucha gente piensa que no pueden usar. Aquí Él usa a Judá y de Él viene la descendencia de Cristo, el león de la tribu de Judá. ¿Se acuerdan? El versículo que leí en esa rato. El león vino de este hombre, Judá. Seguimos adelante. Versículo 13. Los hijos de Isaacar, Tolá, Fubá, Job y Simrón. Los hijos de Zabulón, Sered, Elón y Jael. Versículo 15. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea. ¿Se acuerda que Labán tenía 2 hijas y Jacob le gustaba más a Raquel? Pero Lea era la más anciana de las hijas, entonces ella fue dada a Jacob. Y estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Lea en Padán Aram. Además de su hija Dina. En total, entre hombres y mujeres eran 33 personas. Entonces, de la esposa de Jacob, Lea, ellos tuvieron 6 hijos por medio de Lea. Era Rubén, aquí los tengo en la pantallita también. Rubén, Simeón, Leví, Judá, Isaacar y Zabulón. Estos son los hijos de Jacob. Estos también son 6 tribus de Israel. Entonces, y aquí salieron 33, Lea y los hijos, por medio de Jacob. Ahora comenzamos el versículo 16. Ahora los hijos de Gad son Sefón, Hagui, Suní, Esbón, Eri, Arodí y Arelí. Los hijos de Aser, Imná, Isba, Isbi, Bería. Ahora entienden por qué si se meten directo en la historia esta, no van a entender nada, ¿verdad? Imná, Isba, Isbi, Bería y su hermana que se llamaba Serra. Los hijos de Bería, Eber y Malquiel. Versículo 18. Estos fueron los hijos que Silpa tuvo con Jacob. Silpa era una de las esclavas que Labán había regalado a su hija Lea. Sus descendientes eran en total 16 personas. Entonces, los 6 que nacieron de Lea y ahora los 2 que salieron de Silpa, la concubina o la esclava, ahí eran 16. Aquí eran 2 hijos. Versículo 19. Los hijos de Raquel. Entonces, Lea, Silpa y ahora los hijos de Raquel y Jacob. Los hijos de Raquel, la esposa de Jacob, José y Benjamín. Este es el mismo José que hemos estado estudiando y leyendo. Y luego el hermanillo Benjamín, el que no quiso que fuera Jacob el padre. En Egipto, José tuvo los siguientes hijos con Asenat, hija de Potifera, sacerdote de On, porque José se casó con la hija de Potifera. Manasés y Efraín, los hijos de Benjamín, Belá, Bequer, Asbel, Güera, ahí había una que se llamaba la Güera, Naamán, Ejí, Ros, Lupín, Jupín y Ar. Estos fueron los descendientes de Jacob y Raquel, en total 14 personas. Entonces aquí esta esposa de Jacob tuvo 2 hijos. Pero si se acuerdan, Raquel había muerto teniendo a Benjamín.
Cuando Raquel estaba esperando a Benjamín, el momento que iba a dar a luz a Benjamín, ella murió. Ella murió dando a luz a Benjamín. Estos fueron los descendientes de Jacob y Raquel, en total 14 personas, José y Benjamín. Versículo 23, el hijo de Dan, otro hijo de Jacob. Husín, los hijos de Naftali, Yaser, Guni, Yeser y Silén. Estos fueron los hijos que Jacob tuvo con Bilha, otra de las concubinas. ¿Se acuerdan? ¿Se acuerdan de Labán, el tío de Jacob? Aparte de dar a Lea y Raquel, le dio dos esclavas, Bilha y Bilha. Y estas dos también tuvieron hijos con Jacob. Ella era la esclava que Labán regaló a su hija Raquel. El total de sus descendientes fue de 7 personas. Entonces, de Lea, Jacob tuvo 6 hijos. De una de las concubinas, Milpa, tuvo 2 hijos. De Raquel tuvo 2 hijos. De Bilha, otra de las esclavas, tuvo 2 hijos. Era total de 12 hijos. Versículo 26. Nos vamos a enfocar aquí un poco más. Todos los familiares de Jacob que llegaron a Egipto y que eran de su misma sangre fueron 66, sin contar a las nueras. José tenía 2 hijos que nacieron en Egipto. En total, los familiares de Jacob que llegaron a Egipto fueron 70. Entonces, el número de los varones de este clan fue de 70. 66 más el propio Jacob, José y sus 2 hijos. Esta gran familia de 70, no era gran ahorita, nomás eran 70. Si ustedes tendrían que decir una numeración de sus familias, ¿cuántos dirían? En toda tu familia. No sé. No sé. Bastante, ¿verdad? Sí. Muchos que ni sabemos, ¿verdad? Sí. Pero de seguro los que vinieron de la familia de Jacob eran 70. Y eso no incluía a las mujeres. Al igual, el número total de varones de esta clan fue de 70. Esta gran familia se convertirá en una nación de más de 2 millones de personas durante los próximos 400 años en Egipto. ¿Se acuerdan de la pregunta? ¿Por qué estaban los hebreos, los israelitas en Egipto? Es porque vinieron de Canaán, porque ellos venían para que no murieran de hambre. Y Jacob, si se acuerdan, ¿qué era la promesa que Dios le había dado a Abraham, a su abuelito, al abuelito de Jacob? Que te voy a dar esta tierra, esta es tu tierra prometida, tus descendientes van a ser como las estrellas del cielo. Pero era la tierra de Canaán, era la tierra, pero ahora Jacob se va de la tierra de Canaán. Jacob tuvo una fe tremenda, sabiendo que un día Dios lo iba a regresar, por la promesa que Dios le había dado a su abuelito Abraham, que un día esta tierra será, te la estoy prometiendo a ti. Pero ahora Jacob se va de esa tierra. La fe que él tuvo para irse, sabiendo que lo iba a regresar un día, Dios, era tremenda. Al igual que muchas grandes obras de Dios, Israel tuvo un comienzo lento. Desde el tiempo que Dios llamó a Abraham, ¿se acuerdan? Le tomó por lo menos 25 años de tener un hijo, Isaac. ¿Se acuerdan que Abraham no pudo tener hijos con su esposa Sarai? Luego ya tenía 75 y 90 años Abraham, y no era hasta que Abraham tenía 100 años y Sarai tenía 90 y algo años que tuvieron su primer hijo, Isaac. Le llevó a Isaac 60 años para añadir otro hijo de Israel, Jacob. Le tomó 50 o 60 años a Jacob añadir 12 hijos y una hija. Sin embargo, en 430 años, Israel salió de Egipto con 600,000 hombres. Le llevó a esta familia 215 años para crecer de 1 a 70, donde están ahorita,
pero en otros 400, 300 años crecerían a 2 millones. Ya tenía más de 200 años que Dios le había prometido a Abraham la descendencia como las estrellas, pero nomás son 70. Las promesas de Dios no siempre se manifiestan en una noche. Las promesas de Dios no se manifiestan así nomás. Dios cumple sus promesas, pero no las cumple siempre en el tiempo que tú las quieres. Nunca las cumple Dios en el tiempo que yo y tú. Dios, quiero que cumplas tu promesa. Quiero que me des lo que tú me has prometido. Tú dijiste que ibas a ser fiel a mí, a mis pruebas. Sí, dice Dios, pero en el tiempo que yo tengo para ti, no en el tuyo. Entonces, en 215 años, nomás había crecido 270 hombres. Todavía no eran, yo puedo contar más de 70 estrellas en el cielo en esta noche. Pero Dios le había dicho a Abraham que sus descendencias iban a ser como las estrellas. No iban a poder contarlas. Pero nomás son 70, en más de 200 años ha crecido. Las promesas de Dios son fieles. Y tienes que tener paciencia en esperar. Y aquí Jacob tiene paciencia y tiene fe, sabiendo que, bueno, Señor, me voy de la tierra que tú habías prometido a mi abuelito. Me voy, pero sé que me vas a regresar. Confío en ti, Señor. Sé que tú eres fiel en tus promesas. Me llevo todo conmigo. Me llevo mi familia a Egipto. Hoy, en este momento, tú y yo estamos viviendo el Egipto de nuestra vida, en este mundo. La tierra prometida es la tierra que sigue, es el cielo. Amén. Esa es la tierra prometida para nosotros. Amén. Primer Pedro 2, 9 a 11 dice esto. Pero ustedes son descendencia escogida, sacerdocio regio, nación santa, pueblo que pertenece a Dios, para que proclamen las obras maravillosas de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Jacob y su familia todavía no eran pueblo. Pero Dios los eligió, los escogió para hacerlos un pueblo, una nación para Él, una nación de sacerdotes para Él, para manifestar la gloria de Dios en todo el mundo. Y aquí Pedro está diciendo, ustedes también, ustedes, yo y tú, iglesia, tú, ustedes antes ni siquiera eran pueblo. Dios los escogió de nada. Los hizo, los formó de polvo, como decía la alabanza, el alfarero, los formó de polvo cuando eran nada. Ustedes antes ni siquiera eran pueblo, pero ahora son pueblos de Dios. Antes no habían recibido misericordia, pero ahora ya la han recibido. Queridos hermanos, les ruego como a extranjeros y peregrinos en este mundo. ¿Van a ser peregrinos y extranjeros los hebreos en Egipto? Sí, y nunca van a estar bien en este mundo, que se aparten de los deseos pecaminosos que combaten contra el alma. Entonces Pedro aquí nos está diciendo, ustedes son peregrinos en este Egipto, ustedes son extranjeros en este Egipto. No se conformen a los caminos del Egipto, de este mundo. Combátenlo contra el alma. Y aquí está la lectura que leímos hace rato. Uno de los ancianos me dijo, deja de llorar, que ya el león de la tribu de Judá. ¿Quién es el león de la tribu de Judá? Cristo. Amén. La raíz de David ha vencido. Él sí puede abrir el rollo y sus 7 sellos. Amén. Entonces, cuando leemos estos versículos aquí de nombre tras nombre, no tiene sentido, pero tienes que sacarte, y eso es importante entender, que tienes que entender lo que ha sucedido antes y lo que va a suceder después. Todavía estamos esperando el león de la tribu de Judá. Nosotros un día va a vencer y va a estar ahí como rey. Todavía estamos esperando, pero sabemos que Él ya ha vencido la muerte por medio de la cruz. Amén. Donde fue sepultado, donde fue levantado y nos dio esa esperanza. Y también podemos mirar hacia atrás, hasta Génesis 3:15, donde Dios está maldiciendo el diablo, la serpiente, y enterrado ahí está la promesa de Cristo.
Y ahora, todos esos nombres que acabamos de leer, podemos decir, mira, allí todavía Dios está desarrollando la promesa y es fiel a su promesa, porque de allí, de esta nación, de estos 70, van a crecer, van a aumentarse en Egipto a más de 2 millones, y un día el faraón, el rey que va a estar presente, no va a ser el mismo faraón, el mismo rey que conocía a José. ¿Por qué? Porque se mueren. Un día va a estar otro rey, otro faraón. Pero ¿quién va a estar ahí todavía? Todos los hebreos, todos los israelitas. Pero el rey, el faraón que va a estar ahí en ese momento después, no los va a conocer, no los va a querer. Y él tiene miedo. Vamos a darnos cuenta después en Éxodo, que él abre los ojos un día. Tantos hebreos aquí en mi tierra, hay más de ellos, parecen cucarachos, más que de mi propia raza. Y le da temor. ¿Por qué le da temor al rey nuevo, faraón, un día? Cuando ve toda esa raza de millones. Porque pueden ellos conquistar a ellos. Porque son más que ellos. Y entonces en vez de esperarse, ¿qué es lo que hace el faraón de ese día, el nuevo? Ya siglos después, los hace esclavos. Los hace esclavos. Mejor esclavizarlos, usarlos para su reino, que esperar que sea conquistado por ellos. Y es ahí como sale la nación de Israel y los hebreos en Egipto un día, más de 4 siglos después. Y ahora podemos ver cómo estos nombres, todos los hijos de Jacob, 70, encaja con la gran narrativa de las promesas de Dios. ¿Están conmigo? ¿Cuál es la gran panorama? ¿Cuál es el gran cuadro de tu historia que Dios quiere que aprendas y tomes de todas las pruebas y de los pequeños e insignificantes desafíos diarios que enfrentamos? ¿Qué es el gran cuadro que Dios tiene para ti? Porque muchas veces de día tras día miramos lo que es mundano, ¿verdad? Muchas veces la vida es mundana, ¿verdad? Hay que lavar, hay que llevar los huerquillos a la escuela, hay que ir a comprar mandado, hay que lavar los trastes, día tras día. Pero muchas veces tenemos que sacarnos de los detalles de la vida y mirar qué es el gran cuadro que tiene Dios para nosotros. Quizás Dios quiere que tú seas una buena esposa. Quizás Dios quiere que tú seas una buena madre. Quizás Dios quiere que tú seas un buen esposo, una buena tía, una buena amiga, un buen prójimo al prójimo de enseguida. Dios tiene un gran propósito para ti. Y no mires los detalles, porque muchas veces uno se entierra en los detalles. Si hubiéramos mirado los detalles sin dar contexto a lo que acabamos de leer, no hubiéramos entendido que todos estos nombres que acabamos de leer, hay un propósito. Dios está usando estos 70 nombres y los está enviando para Egipto, para desarrollar una nación en Egipto, para que un día salga un rescatador llamado Moisés para sacarlos contra el faraón de ese día y decirles: deja a mi pueblo ir. Y luego es ahí donde entra Dios Jehová y hace todos los milagros y da todas las 10 plagas al faraón. Pero primero Israel tenía que crecer. Ellos tenían que crecer en esclavitud. Y todo comienza aquí cuando ellos se van a Egipto. ¿Cuál es el gran cuadro que Dios tiene para ti? No mires los detalles de día tras día. ¿Qué es el gran cuadro que tiene Dios para ti como mujer, como hombre, como esposo, como esposa, como tío, como tía, como hermano, como hermana, como prójimo? Aquí miramos esperanza, miramos la fidelidad de Dios, miramos la paciencia de Jacob, miramos la constancia de Jacob. ¿Tienes tú esa esperanza en Cristo? ¿Tienes tú la fidelidad? ¿Estás confiando en la fidelidad de Dios? Aunque sea... ¿Quién aquí está orando para algo en su vida? No todas las oraciones son cumplidas en una noche. Hay que tener paciencia en las promesas de Dios. ¿Tienes la paciencia y fe para esperar en la fidelidad de Dios por medio de nuestra esperanza, Cristo?
Dios nos está enviando a Egipto para desarrollarnos y hacernos crecer como nación para Él, pertenecer a Él, apartarnos para Él, y un día nos traerá de regreso a nuestra tierra prometida, llena de leche y miel, nuestro cielo eterno. Amén. Dios nunca se olvida de tus promesas, de mis promesas. Él es fiel a la esperanza que tiene para nosotros en Cristo. No nos cansemos, no perdamos nuestra fe. Camina por fe, no por vista, como lo hicieron Abraham, Isaac y Jacob, siguiendo a Dios a donde Él los guiaba, sin importar lo que parezca en la superficie. Le prometió a Jacob que estaría con él en Egipto. Dios está también con nosotros. Dios está contigo, Dios está conmigo en este Egipto nuestro como cristianos. Jesús ha ido a preparar un lugar para nosotros. En Juan 14, 1 a 3 dice así: no se angustien, esas son las palabras de nuestro Señor Jesucristo. No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi Padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, les habría dicho yo a ustedes que voy a prepararles un lugar allí. Y si me voy y si lo preparo, vendré para llevarlos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Juan 14, 1 a 3. El cuadro grande. ¿Cuál es el cuadro grande tuyo con Dios? La esperanza de la simiente prometida y la fidelidad de Dios continúa. La gran narrativa aquí en este libro, en este capítulo, en estos versículos, que Dios todavía estaba cumpliendo su promesa desde Génesis 3:15, cuando le dijo al serpiente: voy a aplastar tu cabeza. Y aquí se va desarrollando la nación de Israel, que un día va a traer el rescator, el redimidor, el Mesías, el Cristo. Entonces, ten fe, paciencia, confianza. Confía en las promesas de Dios, que Él es fiel a sus promesas, y aunque no sucedan en una noche, quédate con la esperanza que Cristo es fiel a todo. Padre Celestial, gracias que tú, en tu tiempo, tú haces todo, Señor, no en el tiempo de nosotros. Pasaron 215 años antes de que hubiera, nomás para que vieran 70 hombres en la familia de Abraham, y tú no habías prometido que su descendencia sería como las estrellas, pero nomás eran 70 en más de 2 siglos. Él no miró la realización de tu promesa, pero Él tuvo fe. Y ahora estos 70 que van en esta historia a Egipto van en confianza, sabiendo que tú lo vas a llevar de nuevo otra vez a la tierra prometida. Señor, que nuestro deseo, nuestro anhelo sea igual como la de Jacob. Que en este Egipto que tú nos estás enviando, que llevemos tu promesa, que tú no nos abandonarás, que tú vas con nosotros, que ahí estarás por medio de todas las pruebas, sabiendo que el Egipto nos quiere dar las tentaciones de este mundo. Y como dijo Jesús en las palabras que acabamos de leer en Juan, que tu Hijo Jesús se ha ido al cielo para prepararnos un cuarto, una mansión. Y un día regresa para su pueblo. Un día, Señor Dios, tú levantas un hombre llamado Moisés para levantar a su pueblo. Un día, Señor, tú envías a tu Hijo Jesucristo para levantar tu iglesia. Esperamos ese día con paciencia, en fe, sabiendo que tú eres nuestra esperanza. Señor, te pedimos esto todo en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.